En un ambiente de incertidumbre, en donde todo comienza a tomar un tono gris, la iglesia aún tiene un mensaje en colores. Hemos salido de los edificios, pero estamos decididos a entrar en los corazones de todos aquellos que necesitan. Amor es la razón, Jesús es nuestro mensaje. Hola iglesia, sean todos bienvenidos a nuestro domingo en línea. Mi nombre es Javiera desde Villa Alemana. Ustedes escriban en el chat de dónde están, queremos conocerlos, queremos saber desde dónde nos están mirando. Les mandamos un abrazo a los de Valparaíso, Santiago, donde sea que nos estén viendo. Así es como iniciamos nuestro servicio en línea. Compartan el link, todavía tenemos tiempo, ¿cierto?, para bendecir a otros. Y vamos a recordar, ¿cierto?, lo que hemos vivido nuestra semana. El día miércoles tuvimos las mujeres ahí en el chat, si alguien puede confirmar, ¿cierto?, lo bendecidas que fue esa conexión de mujeres. El día de ayer nuestro Vive Juvenil, ¿cierto?, que está una vez al mes también muy bendecido. Y hoy partimos, ¿cierto?, nuestro domingo. Así que ahí donde estén, disfrutémoslo juntos, los animo, ¿cierto?, porque hoy tendremos palabra del Señor, oración y nuestros anuncios. Así que ahora desde ya los invito a que podamos orar y comenzar nuestro domingo en línea. Mi Dios, te doy muchas gracias por este día, Señor. Gracias por darnos la vida, Señor. Gracias porque nos permites estar juntos, Señor. A pesar de la distancia, estamos aquí, Señor, dispuestos a escuchar tu voz, Señor. Saca toda distracción, Señor. Todo lo que nos impide estar conectados contigo, Señor. Bendecimos a quien nos dará la palabra, Señor. Y bendigo a cada uno de los que está viendo esta transmisión, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Ahí donde estén, ¿cierto?, en familia, adoremos juntos a nuestro Dios. Tu gracia es mucho más de lo que yo había imaginado. Aún sin merecerla me la has dado. Tú te llevas de mis faltas y las dejaste a los pies de la cruz. Y lo que quedó fue tu eterno amor, Jesús. Me aceptas como soy y me repites que solo tuyo soy. Tú me conoces y me amas, cuánto me amas, cuánto me amas. Tu gracia y bondad me recuerdan cuánto me amas, cuánto me amas. Como soy y como un solo cuerpo nos sentamos juntos en tu mesa. Nadie es diferente en tu presencia. No importa de dónde yo venga, ni cómo viví o el color de mi piel, nada jamás cambiará tu amor, Jesús. Me aceptas como soy y me repites que solo tuyo soy. Tú me conoces y me amas, cuánto me amas,
aceptas como soy, lo que yo soy es por ti, si me amas, cuánto me amas, cuánto me amas. Tu gracia y bondad me recuerdan cuánto me amas, cuánto me amas. Como soy. Vamos, cantemos todos juntos a Dios. No importa de dónde yo venga, ni cómo viví o el color de mi piel, nada jamás cambiará tu amor. Jesús, me aceptas como soy y me repites que solo tuyo soy. Tú me conoces y me amas, cuánto me amas, cuánto me amas. Tu gracia y bondad me recuerdan cuánto me amas, cuánto me amas. Como soy, como es por tu amor que tú me aceptas tal y como soy. Es por tu amor que tú me aceptas tal y como soy. Bien, que Dios te bendiga mucho en esta noche. Son todos bienvenidos. Reiterar la bienvenida a todos hoy día quienes están conectados a un nuevo servicio en línea en este día domingo. Ya sea que sea tu primera vez, segunda o tercera vez, eres muy bienvenido. Y a toda la iglesia, tanto en Valparaíso, en Santiago y en el lugar en donde estén conectados con nosotros, de cualquier ciudad que hoy día tú estés conectado, son todos bienvenidos. Nuestro corazón es por cada uno de ustedes llevar esta transmisión con el único propósito de que el mensaje del Evangelio sea extendido en estos días. En estos días difíciles, en estos días de pandemia, en donde hemos vuelto al confinamiento ya hace semanas atrás, el llamado es a tener prudencia, a cuidarse, a respetar las normas que se están teniendo en estos días y sobre todo paciencia. Paciencia, iglesia. Sabemos que nos gusta reunirnos en el lugar físico, pero apenas podamos hacerlo nuevamente en la medida que se nos entregue la posibilidad de volver a reunirnos, lo vamos a hacer sin lugar a dudas, tanto en Valparaíso, ahí en nuestro templo en calle Monjas, tanto aquí en Santiago, en el centro de Santiago, en Paseo Bulnes. Así que, mientras tanto, la iglesia sigue abierta, ¿sí? Las conexiones, todo lo que hacemos es, la iglesia sigue abierta. Y ahí está mi amiguito, el perro que siempre ladra cuando estoy grabando. Así que si lo escuchan, no se desconcentren, porque ahí está siempre acompañándome. Les decía, la iglesia sigue abierta y sigue funcionando en cada conexión, en cada actividad que proveemos durante la semana, ya sean nuestros estudios bíblicos de los jueves, la oración matutina de los lunes, las conexiones de mujeres miércoles por medio,
Vive Juvenil el día de ayer, un tremendo espacio de conversación. Que Dios bendiga a Javi y al equipo que trabaja en eso. Se viene Vive Kids al fin de este mes, así que también esperamos que todos puedan también participar en eso y vamos a estar atentos a lo que viene por delante. Estamos muy contentos también porque durante esta última semana se han estado desarrollando cursos Inicia. Personas que han decidido ser parte de la iglesia, que han decidido dar un siguiente paso. Hace 2 semanas se inició un curso, esta semana iniciamos otro y queremos darte la bienvenida y felicitarte por el paso que estás dando de querer saber más de Dios y por consecuencia también tomar la decisión de ser parte de la iglesia. No existe cristianismo sin iglesia. No podemos decir amar a Dios sin amar su iglesia. Lo que Dios más ama, lo que Dios tiene en su corazón es la iglesia. Y es por eso que siempre te animamos a que no solamente participes de estas conexiones, sino que estés dispuestos a dar un siguiente paso. ¿Cómo puedes hacerlo? Si alguien te invitó, te compartió el link y la palabra de Dios llegó a tu vida, pregúntale, dile cómo puedo dar un siguiente paso. Seguramente alguien del equipo o quien te ha invitado te va a decir, bueno, conéctate con tal persona para hacer curso Inicia. Si no conoces a alguien, ingresa a nuestro sitio web viveiglesia.com y podrás registrarte, chatear en línea y te vamos a contactar para que puedas hacer curso Inicia, que son 3 semanas. Los agendamos de acuerdo a tu horario de la semana. Son 3 semanas, clases de 1 hora, en donde hablamos sobre la iglesia, sobre la existencia de Dios, sobre los principios de la fe, en donde tú vas a ser edificado y direccionado a conocer mucho más de Dios. Así que todo eso está pasando en la iglesia sigue abierta, siguen pasando cosas buenísimas, aún en estos tiempos, aún en lo que estamos viviendo, la iglesia sigue funcionando. Así que te pido no te desconectes de lo que está sucediendo en las actividades de la semana, las oraciones, muy importante, seguimos en oración por cada petición que se ha levantado tanto en los grupos WhatsApp, en los grupos de oración, sobre todo los lunes en la mañana que estamos haciendo oraciones matutinas a las 7 a.m. ponemos estas peticiones delante de todos y de Dios para que Él muestre su gloria en medio de estos tiempos. Estamos seguros de que Dios sigue siendo Dios aún en estos tiempos. Así que si tú tienes una petición de oración, haznosla saber al equipo, a las personas, o también puedes hacerlo a través de nuestro sitio web. Ahí en el menú oración, escribir tus datos y puedes dejar tu pedido de oración. Bien, no nos queda más que prepararnos para el mensaje de esta noche. Estamos muy deseosos de oírlo y especialmente como lo hemos anunciado en redes sociales hoy día con un invitado especial y a quien personalmente tengo mucho cariño, pastor y amigo también y quien ha estado también siempre apoyando la visión de Vive Iglesia. Queremos dejar el día de hoy, esta noche, con nosotros al pastor Fabián Cabrera, quien pastorea la iglesia Más Vida en Ñuñoa, así que es también el presidente de nuestra corporación, en la cual somos parte, Iglesia de Dios Voz en el Desierto, y queremos dejarlos para que nos predique la palabra del Señor. Pastor Fabián, siempre en nuestras oraciones por usted, por el trabajo que desarrolla tanto en la iglesia local como en nuestra corporación Iglesia de Dios Voz en el Desierto. Estamos felices de que esté hoy día con nosotros. Nos preparamos todos para oír el mensaje de la palabra del Señor. Dejamos en adelante al pastor Fabián Cabrera con nosotros en el mensaje. Hola iglesia, que el Señor les bendiga. Qué rico el poder que estar junto a ustedes en esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero enviar un saludo a toda la iglesia que está en Valparaíso, como también en Santiago, a nuestro hermano Camilo Cornejo, quien lidera la iglesia y las actividades que realizan, y a todo el cuerpo de liderazgo le envío un abrazo gigante en el nombre maravilloso de Jesús. Me siento muy honrado de poder estar junto a ustedes en esta tarde y poder compartir un momento la palabra del Señor Jesucristo. ¿Saben? Si hay algo que a mí me gusta mucho el poder compartir en un momento determinado, son consejos que nos entregan algo mucho más profundo de lo que nosotros podemos ver o leer a simple vista. Y uno de los consejos que siempre llaman la atención son los consejos que el apóstol Pablo realiza.
El apóstol Pablo, en uno de los momentos más críticos de su vida, él estuvo escribiendo y aprovechando bien el tiempo. Aprovechando el tiempo que él tuvo, porque en Roma él estuvo cerca de 2 años que estuvo detenido, lo que podríamos llamar nosotros como un arresto domiciliario, porque si bien es cierto no estuvo en una cárcel pública, sino que más bien estaba en una casa alquilada en donde tenía un guardia que lo acompañaba las 24 horas del día, cuidando de que él estuviese presente en ese lugar. Y es ahí en donde Pablo aprovechó el tiempo de orar, de leer la palabra, de escudriñar las escrituras y también, por cierto, el de escribir a la iglesia. Y una de las cartas que hoy quiero compartir junto a ustedes, un extracto de esta carta, se encuentra en lo que Pablo le escribe a la iglesia en Colosas. Y es la carta a los colosenses que nosotros conocemos. Y la verdad es que en el capítulo 1, en el versículo 10 al versículo 11, el apóstol Pablo escribe lo siguiente, y leo en el nombre de Jesús. Y él dice: para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Como les decía, Pablo escribe esto en un momento importante para la iglesia de Colosas. Si bien es cierto, Pablo no había sido el fundador de esta iglesia, los colosenses no conocían físicamente a Pablo, más que con la enseñanza que se les transmitió a ellos, que provenía del apóstol Pablo. ¿Por qué razón lo decimos? Porque Epafras, el fundador de la iglesia en Colosas, fue uno de los hombres que recibió el evangelio por parte del apóstol Pablo. Pero no es Pablo quien abre la iglesia de Colosas o que funda la iglesia de Colosas, sino que es Epafras. Pero Epafras tiene una muy buena comunicación con el apóstol Pablo. Y en medio de todo lo que están viviendo, en medio de todo lo que están experimentando, se deja ver un poco lo hermoso que era para esta iglesia lo que estaban viviendo. Porque en el capítulo 1, Pablo enumera la fidelidad de la iglesia, menciona lo maravilloso del evangelio y el poder que tiene el evangelio para transformar, para cambiar, para dar vida a las personas, y que hace mención que se está haciendo cada vez más fuerte, llegando a muchos más lugares, porque el poder del evangelio seguía siendo el mismo que ya había determinado, o Pablo lo había dicho en otra carta, ¿cierto? Él había dicho que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hay un poder en el evangelio, y Pablo está reconociendo que esta iglesia lo había recibido y que, por cierto, estaban disfrutando de esta plenitud del evangelio. Ahora, Epafras, como pastor de la iglesia, como fundador de la iglesia, sabía muy bien las situaciones que estaban experimentando. Y no siempre se estaban experimentando situaciones que eran agradables, porque existían diferentes corrientes en el tiempo de pensamiento de orden filosófico, religioso, místico, que en algún momento traían confusión al pueblo y traían confusión a los nuevos creyentes que estaban en ese ámbito. Había un movimiento reconocido como el movimiento gnóstico que trataba en alguna manera de impulsar ideas doctrinales erradas, diferentes a lo que ellos habían aprendido en un momento. Por lo tanto, Epafras pide el consejo, pide la ayuda del apóstol Pablo, pide el consejo de su mentor para que pueda orientarle en medio del momento que están viviendo históricamente. Y me encanta algo que Pablo dice. Pablo llega un momento en el versículo 9 del capítulo 1 que leímos con la ayuda del Señor, en que él señala y dice lo siguiente. Él dice en relación a todo lo que había oído con respecto a la iglesia, la bendición que había en la iglesia, lo que estaba ocurriendo con Epafras,
y con la predicación del Evangelio, lo maravilloso que estaban viviendo, él dice, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes, dice Pablo. Y quiero sumarme a esto. Desde el momento que supimos lo que están haciendo en Santiago, en Valparaíso, en las redes, en todo lo que están desarrollando, no hemos dejado de orar por ustedes para que Dios pueda bendecirles, para que Dios pueda ayudarles. No hemos dejado de orar por ustedes. Pero me quiero detener en lo que Pablo específicamente ora por esta iglesia. Y fíjense que él dice, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Él habla acerca de que deben conocer cuál es la voluntad de Dios, pero lo tienen que entender basados en la sabiduría y la comprensión espiritual. Lo que Pablo les está diciendo, o lo que trata de transmitirles por medio de lo que él les dice luego, y que por cierto él está orando por aquello, es que finalmente la iglesia de Colosas no podía quedarse simplemente en un conocimiento teórico de lo que significaba Dios o el Evangelio, sino que más bien debían entrar en un ambiente más práctico y relacional que les permitiese enfrentar cada situación de su vida con una comprensión distinta de los hechos, entendiendo en que Dios está presente en cada uno de los momentos que ellos viven. Por eso que Pablo, al tratar de enfrentar esta situación, él desarrolla una idea importante que aparece en el capítulo que leímos al principio, en el versículo 10. Y él les dice algo, mire, escuchamos las buenas noticias que hay de ustedes, sabemos que Epafras es un buen y fiel ministro del Señor, estoy orando para que ustedes puedan entender la voluntad de Dios y entenderla en sabiduría, y también puedan entenderla con una comprensión del orden espiritual, que puedan entender de que hay algo mucho más profundo de lo que hasta este minuto han vivido. Y él les llama a esto, miren, ¿saben qué? El Evangelio aparte se trata de algo mucho más profundo, se trata de cómo nosotros vivimos. Cómo nosotros estamos desarrollando nuestra vida. Pablo quiere hacer énfasis en la importancia en qué estamos haciendo nosotros en medio de nuestra vida y qué estamos transmitiendo en medio de lo que nosotros vivimos. Y por eso que él dice, para que vivan de manera digna del Señor. De manera digna del Señor. Eso es lo que pide Pablo, que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Indudablemente, todo aquel que ha conocido al Señor tiene una intención, y esa intención, primero, es de gratitud enorme por lo que Él ha hecho, pero segundo, es poder hacer algo que le agrade a Él. No sé si te ha pasado, pero cuando tú piensas en todo lo maravilloso que ha hecho Dios contigo y conmigo, ¿cierto? Inmediatamente viene a nuestra mente cómo yo puedo pagar, cómo yo puedo responder ante esta demostración de amor tan grande. Y ¿saben? Para poder entender esto de cómo vivir una vida que agrade a Dios, nos preguntamos ¿de dónde podemos sacar algunos ejemplos de cuál es una vida que agrada a Dios finalmente? Y me fijaba que en los mismos versículos que hemos leído, Pablo enumera 3 puntos importantes que quiero considerar en esta tarde para que prestemos atención en algo que es vital en nuestra existencia. Y estos puntos importantes son, el primero de ellos, en que Pablo dice que para poder tener una vida efectivamente que agrada a Dios, tenemos que entender que en nuestra vida debe existir frutos. O sea, debemos dar fruto. La expresión que ocupa Pablo es dar fruto en toda buena obra.
O sea, tenemos que realizar acciones que evidentemente muestren lo que nosotros tenemos internamente. Muchas personas que tienen un acercamiento a Dios y a su palabra, y al verse enfrentados ante esta realidad, tienden a reducir esa experiencia que tienen con Dios a un plano de lo privado. No sé si has escuchado en alguna ocasión, pero muchas veces las personas dicen: yo tengo una relación con Dios y lo tengo aquí dentro, en mi corazón, y yo sé todo aquello, pero lo mantengo ahí, guardadito dentro de mi corazón, y que en algún momento nadie puede ver efectivamente el efecto que produce tener esa relación con Dios. Y si bien es cierto, Dios oye la oración en lo íntimo y se relaciona con nosotros en lo más profundo de nuestros corazones, dicha experiencia necesariamente debe ser reflejada en nuestra vida cotidiana. Debe verse en nuestra vida cotidiana, porque todo aquel que tiene una relación con Dios notoriamente va a evidenciar cambios, va a evidenciar transformaciones, va a evidenciar algo. Y fíjense que es el mismo Jesús que nos da la clave de esto, cuando en San Juan capítulo 15, en el verso 4 al verso 5, Jesús dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y así como ninguna rama puede dar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y él termina diciendo en el verso 5: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, no pueden ustedes hacer nada. Lo que Jesús está diciendo es que si estás ligado a Él, estás en Él, estás teniendo una relación íntima con Él, necesariamente vas a dar fruto. Vas a dar fruto. O sea, lo que Dios hace en tu vida se evidencia a través de acciones que realizamos nosotros, que dan a entender de que Dios mora en nuestra vida. Moran en nuestra vida. Por lo tanto, una de las formas de demostrar que nuestra vida está dignificando la acción que Cristo hizo en nosotros y que está siendo agradable ante los ojos de Él, es que en nuestra vida debe existir fruto. Debe ser evidente a la vista de las personas y del resto de las personas la transformación o el beneficio, mejor dicho, que Dios ha dado a nuestras vidas en la relación íntima. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en primer lugar, tenemos que decir que una de las cosas importantísimas para considerar si efectivamente estoy agradando a Dios es que debo dar fruto. Lo segundo que también la Biblia nos muestra es que debemos crecer en el conocimiento de Dios. Debemos crecer en el conocimiento de Dios. Indudablemente, cuando hablamos de los seres vivos y hablamos de seres vivos que no crecen, indudablemente tenemos que reconocer que algo no está bien, algo está fallando. En los seres humanos, cuando hay una pequeña criatura y no se está desarrollando apropiadamente, no está creciendo, indudablemente vemos que hay algo que está fallando, hay algo que no está bien. El crecimiento es sinónimo de salud, el crecimiento es sinónimo de que las cosas están avanzando en el orden correcto. Y sabes, cuando hemos tenido un encuentro con Jesús, Él quiere no solamente que demos frutos, sino que crezcamos en el conocimiento de Él. Y por cierto, uno de los peligros más latentes que existían en el tiempo de la iglesia de Colosas eran los punzantes ataques de las diversas corrientes del conocimiento que específicamente estaban influenciando
a la iglesia de ese momento. Pero Pablo ora para que cada creyente entienda que debe continuar creciendo en el conocimiento de Dios. Pero este crecimiento no es el resultado del esfuerzo del hombre, sino de la relación vivencial con Dios. O sea, no estamos hablando de un conocimiento simplemente teórico, sino que estamos hablando de un crecimiento basado en el conocimiento en la medida que me voy relacionando con Él. O sea, voy creciendo por Él, estoy creciendo por Él en mi vida, estoy experimentando el crecimiento en mi experiencia de vida gracias a lo que Él está haciendo en mí. Jeremías capítulo 9, versículo 24 dice: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. ¿Qué quiere decir? Que en cada uno de los momentos que vivimos y experimentamos en Dios, vamos ampliando el conocimiento que tenemos de Él. El conocimiento que tenemos de Él. Y ¿saben? Uno de los hechos que más me llamó la atención en uno de los comentarios que estuve leyendo, está relacionado con la historia del mismo Job. Del mismo Job conocemos la historia de Job, que lamentablemente tuvo que sufrir bastante en medio de su vida, experimentando la pérdida de sus bienes, experimentando la pérdida de sus hijos, la muerte de sus hijos y además la pérdida de su salud. Y con ello una serie de conflictos emocionales, sentimentales en relación con su esposa y también afectiva en relación con sus amigos en medio de ese proceso tan difícil que le tocó vivir. Job, por cierto, dice la Biblia que era un hombre temeroso de Dios, un hombre pío, un hombre que era perfecto ante los ojos de Dios y ante la vista del resto de las personas. Pero la vida de Job no había quedado ahí en ese inicio, sino que tuvo que experimentar todas estas situaciones. ¿Y sabe lo que llama la atención? En que Job dice una expresión que deja de ver algo interesante que hoy quiero compartir. Porque Job señala en el capítulo 42, en el verso 5 en particular, él dice: de a oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Y ¿saben? Esto es interesante. ¿Por qué? Porque Job hasta ese minuto había vivido una experiencia teórica de Dios. Había escuchado de Dios, había creído en Él, había confiado en Él, pero no había experimentado momentos dolorosos como lo que estaba viviendo en ese instante. Pero en ese instante doloroso, en esos momentos difíciles que nos toca vivir en algún momento, Job tenía que estar atento a conocer más de Dios. Y por eso que él dice: de a oídas te había oído, pero ahora mis propios ojos te ven. Por tanto me retracto de lo que he dicho, de todo lo que había planteado hasta ese minuto, se retractaba, porque ahora conocía que Dios no solamente estaba en los buenos momentos, no solo estaba en el momento del gozo, del deleite, del éxito, sino que Dios también estaba presente en medio del dolor y de la angustia, para no abandonarlo, para no dejarlo, y entender que el amor de Dios permanece aún cuando nadie más quiere estar a nuestro lado. Aun cuando nadie más quiere estar contigo, el amor de Dios permanece y conocemos más de Él en medio de cada una de las circunstancias que nos corresponde vivir. Por lo tanto, Pablo está orando para que ellos crezcan también en el conocimiento
de Dios, que puedan crecer en el día a día, en la vida que les corresponde vivir y en las situaciones que les corresponde enfrentar, ellos pudiesen entender lo maravilloso y glorioso que es Dios incluso en ese tiempo. Y por último, Pablo dice ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Con su glorioso poder. Pablo había escrito antes y ya había señalado momentos importantes. Él dijo: me sé conformar con todo, sé vivir en pobreza, en riqueza, en abundancia, cuando hay escasez, en los momentos difíciles, en cárcel, en situaciones, hasta que dice algo totalmente potente. Y él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que la iglesia de Colosas tenía que aprender es que cuando somos débiles, entonces somos poderosos. En que en medio de los momentos más complejos que podemos vivir, el creyente o la vida que agrada a Dios es la que reconoce el poder que Él tiene y entiende lo importante que Él es en medio de nuestra existencia. Termina la frase de este capítulo, de este versículo, diciendo esto: así perseverarán con paciencia en toda situación. Quizás muchas veces te has manejado en términos de un conocimiento primario, teórico en relación a Dios, en conocer muchas cosas acerca de Dios. Pero Pablo ora para que en la vida cotidiana, en lo que les toca experimentar y vivir, entiendan de que Dios está presente, actuando, obrando en favor de ellos y haciendo su obra para demostrar de que Él es real, que Él es verdadero. Por lo tanto, quiero cerrar esto de la siguiente manera y decir que una vida que agrada a Dios es una vida que da fruto. Esto quiere decir que no reduce a Dios a una esfera única de lo privado, sino que también a la manifestación evidente de su influencia en la conducta y acciones que realizamos públicamente. Dios se va a dar a conocer por medio de lo que nosotros, de lo que tú y yo hacemos. Segundo, que una vida que agrada a Dios es una vida que incrementa su conocimiento de Él. Esto quiere decir que eleva a Dios a una posición permanente de actividad en la cual debemos conocerlo en cada momento de nuestra existencia. No reduce a Dios a un momento bueno simplemente, sino que lo experimenta en todas las situaciones que vive y en todos los momentos que debe enfrentar. Y por último, debo decir también que una vida que agrada a Dios es una vida que se sostiene en los efectos activos que generan su presencia en nuestra vida. Esto quiere decir que a Dios hay que experimentarlo constantemente y se le debe dejar actuar en nosotros. Hay cosas que nosotros no podemos por sí mismos, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él experimentamos una fuerza y un poder sobrenatural que te ayudará a seguir adelante y confiando en Él. Quizás te has dado cuenta que le he hablado a los que ya quizás están caminando en la iglesia, llevan un tiempo con nosotros y quizás tú eres alguien que recién se está acercando a Dios. ¿Sabes? Queremos decirte algo importante. Lo que Hebreos 11, versículo 6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Las personas para poder acercarse a Dios tienen que tener fe. ¿Y por qué tocamos este tema? Porque lamentablemente hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita conocer a Dios,
pero es la vida que llevamos la cual muchas veces se ha transformado en la barrera de oposición para que alguien conozca a Dios o pierda la fe en Dios. Una porque no ve fruto, o una ve que en medio de la crisis, en medio del problema, hay creyentes que actúan de mala forma, que actúan de una manera que no corresponde, o comienzan a culpabilizar a Dios, o simplemente se ven vulnerados porque no han desarrollado el poder que hay a través del Espíritu Santo en medio de nuestras debilidades. Es por ello que hoy, si tú eres nuevo en esto y tú estás recibiendo el Evangelio, créelo en el nombre de Jesús. El Evangelio no solamente viene al inicio de tu caminar para solucionarte en relación a una enfermedad, a un problema que tú estás pasando, sino que la palabra de Dios, el poder de Jesucristo es tan real y verdadero que nos acompaña en todos los procesos que vivimos en nuestra vida luego de haberle conocido a Él. ¿Sabes? ¿Y por qué tenemos que hablar de todo esto? Y vuelvo a insistir, es porque hay mucha gente que necesita conocerlo. Es porque existen muchos creyentes que han olvidado que a Dios debemos vivirlo más que simplemente hablarlo. Que a Dios debemos conocerlo más que simplemente citarlo. Y que debemos experimentarlo más que simplemente recordarlo. Y quizás cuando entiendas todo esto, podrás transformar las barreras que existen para transformarlo en fe, para que más de alguien pueda conocer al Dios que tú y yo conocemos, que cambió nuestras vidas para siempre. ¿Sabe? Quiero decirle a la iglesia en el nombre de Jesús, es tiempo de vivir. Es tiempo de experimentar en medio del tiempo que estamos viviendo, aunque es difícil, complejo, experimentar el poder del Cristo resucitado, que nos ha dado el poder y la gracia para que vivamos la realidad que tenemos, pero en el poder del Evangelio, en el poder que hay en el nombre de Jesús. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres experimentar en tu vida la realidad de Dios y no desilusionarte en medio del problema y la dificultad porque piensas que Dios está solamente en los buenos momentos contigo? No, experimenta el poder de Dios. Te invito a que lo hagas. Quiero orar por ti en esta tarde, noche ya, en el nombre del Señor Jesucristo. Amado Dios, estamos delante de tu presencia. Y la oración del apóstol Pablo abrió, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para entender que al igual que la iglesia de Colosas, quizás nosotros necesitamos experimentar una vida que te agrade a ti en las tres áreas que acabamos de mencionar. La necesitamos, Señor, para dar fruto. La necesitamos, Señor Jesús, para ampliar nuestro conocimiento de ti en la vida cotidiana y en los momentos que nos corresponde vivir. Y también, Señor Jesucristo, para experimentar el poder que existe en ti, Señor, aun cuando nuestra debilidad, Señor, a veces quiera detenernos en medio de lo que debemos hacer. Queremos confiar en el poder que tú tienes, Señor, ese poder que nos ayuda para decir, aun cuando soy débil, entonces soy poderoso, porque ahí en medio de la debilidad sale a relucir todo el poder y la gracia que tú tienes, Señor. Quiero orar en esta tarde para que alguien sea bendecido y fortalecido con el poder de tu Espíritu Santo y que alguien pueda entender que debemos dar fruto, que debemos conocerlo en medio de los diversos sucesos y que debemos confiar plenamente en su poder. Señor, hoy oro en esta dirección para que alguien reciba el poder de tu Espíritu Santo en el nombre maravilloso de Jesús y sea fortalecido para vivir una vida que te agrade a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tuyo es el reino por siempre,
lleno soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Lo has dicho y yo sé que así será. Bien, Dios te bendiga una vez más. Si después de este mensaje, de este servicio que hemos desarrollado, tú has sentido en tu corazón que tienes que dar un siguiente paso para estar más cerca de Dios, quiero decirte, Dios está cerca tuyo. Dios está a una decisión, a un paso de que tú puedas dar para que puedas restaurar esa relación que quizás ha estado distante. Hay un antes y un después en la vida de cada persona, y es cuando tomamos la decisión de entregarle nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Yo te animo a que puedas dar un siguiente paso para conocer más sobre la iglesia y sobre Dios. Puedes hacerlo en curso Inicia. Puedes entregar tus datos si es tu primera vez y quieres conocer más sobre lo que hacemos en nuestro sitio web viveiglesia.com/soy nuevo. Ahí en el menú Soy Nuevo podrás ingresar tus datos y nos contactaremos contigo. Así que está todo dicho, la palabra de Dios ha sido entregada a tu vida. Que Dios bendiga al pastor Fabián Cabrera. Le mandamos un abrazo y un abrazo también para ti que has estado conectado y conectada durante todo este servicio el día de hoy. Muy contentos de los quienes han participado de este servicio, ¿cierto? Javiera, las alabanzas, nuestro pastor Fabián, todo lo que se ha hecho el día de hoy. Agradecer siempre a los voluntarios, al equipo de media, al equipo de transmisiones, de edición, que siempre está trabajando todas las semanas para que podamos tener servicios en línea y que servicios en línea sea una realidad. Así que te dejamos, nos despedimos. A continuación, luego que yo salgo de acá, queda una imagen que es cómo sembrar en línea. ¿Se puede sembrar en tiempos en donde hay incertidumbre y duda? ¿Se puede sembrar cuando aparentemente no es el mejor momento? No hay mejor momento para sembrar, siempre es tiempo de sembrar. Y cuando nosotros sembramos, todo lo que hacemos florece, porque este campo, que es nuestro Señor Jesucristo, es abundante para todos aquellos que tienen la fe de sembrar. Sembremos en la iglesia. Queremos seguir avanzando como iglesia en estos tiempos virtuales. Queremos seguir cubriendo gastos que tenemos, pero también extendiendo la mano para poder ayudar a los que lo necesitan. Tu ofrenda, todo lo que tú traes al Señor, la bendición de lo primero, cada primer semana del mes, todo aquello ayuda a que la iglesia siga en movimiento. Que Dios te bendiga. Terminamos con tiempo de generosidad. Nos encontramos mañana 7 AM en nuestra oración matutina. Que Dios les bendiga a todos. Chao, iglesia. Hasta la próxima. Chao.